Imagina que tu hijo recibe un diagnóstico de autismo a los 2 años de edad. Tú lo llevas a terapias, a sus consultas médicas y crees tener todo cubierto. Pero a los 14 años, un diagnóstico de cáncer de tiroides sacude tu mundo. Jamás te hubieras imaginado que tu hijo estaba en riesgo. Eso fue lo que ocurrió en el caso de Daniel, mi paciente. Su historia nos va a ayudar a entender por qué el diagnóstico de autismo a veces es solo la primera manifestación de una historia genética mucho más compleja. Te voy a platicar cómo los genetistas abordamos el autismo, qué pruebas solicitamos y para qué nos sirve tener un diagnóstico genético. En el video anterior hablamos de que aproximadamente el 40% de las personas con autismo tienen una causa genética identificable, pero hoy quiero explicarte cómo diagnosticamos esas causas y para qué, porque no se trata solo de agregar etiquetas. El trastorno del espectro autista es en realidad un diagnóstico sombrilla. Bajo esta sombrilla no hay una sola condición, sino cientos de condiciones distintas que comparten características de comunicación social diferente y patrones conductuales. Clínicamente lo dividimos en dos: sindrómico y no sindrómico. Al no sindrómico también se le conoce como autismo esencial, aunque sabemos que se trata de un espectro y es muy común que coexista con TDAH, ansiedad o trastornos del sueño. La manifestación es exclusivamente conductual y del neurodesarrollo, pero para el genetista el punto clave es que sabemos que en su gran mayoría la causa es multifactorial y quizás no requiere un estudio genético. Por otro lado, el autismo sindrómico siempre viene acompañado. Y aquí es donde los genetistas entramos en acción, porque puede existir una causa genética identificable. Pero, ¿qué nos hace sospechar de que un autismo es sindrómico? Hay 4 signos de alerta que inmediatamente activan nuestras alarmas. Número 1, discapacidad intelectual moderada a grave. Estudios muestran que hasta el 70% de personas con autismo más discapacidad intelectual tienen una causa genética identificable. Número 2, epilepsia. Sobre todo si inicia antes de los 3 años de edad. Cuando se asocia a autismo, aumenta 3 veces la probabilidad de encontrar una causa genética. Número 3, anomalías neurológicas o retraso psicomotor. Macrocefalia, microcefalia, o sea, una cabeza más grande o más pequeña de lo normal, un tono muscular bajo o hipotonía, y retraso o regresión del neurodesarrollo, o sea, que no adquiera nuevas habilidades o que pierda aquellas que ya había alcanzado. Número 4, un patrón dismórfico. Las dismorfias son características distintas en el aspecto de una persona y pueden ser muy reveladoras cuando sabemos leerlas. Ahora, lo más importante es que todos tenemos dismorfias. Tener orejas prominentes, un lunar en la frente, dedos largos o los dientes separados no es patológico. Son variaciones normales que nos hacen únicos y parecidos a nuestros familiares. Por ejemplo, yo soy muy flexible y tengo lunares en los ojos. Son características que por sí solas no significan nada clínico. Lo que buscamos los genetistas no son dismorfias aisladas, son patrones dismórficos. Una combinación específica de 3, 4 o 5 rasgos que cuando los encontramos juntos nos orientan a un diagnóstico específico. Déjame darte 2 ejemplos muy rápidos para que veas cómo funciona mi cerebro de genetista al conectar estas pistas. Si llega un paciente varón con autismo y discapacidad intelectual y además noto que tiene la cara alargada y unas orejas prominentes, pregunto a la madre: ¿usted o sus hermanas han tenido menopausia temprana? Si la respuesta es sí, mi sospecha principal es el síndrome de X frágil, que es una de las causas más frecuentes de autismo y discapacidad intelectual en varones. A veces las pistas no las encontramos solo en el paciente, sino incluso en la historia familiar. Si veo a una niña que tuvo un desarrollo aparentemente normal, pero después del año y medio empezó a perder el lenguaje y desarrolló un movimiento repetitivo de las manos muy específico, como si se estuviera lavando constantemente, ahí mi sospecha se dirige al síndrome de Rett, una de las causas más frecuentes de autismo en niñas. Como te darás cuenta, cada diagnóstico tiene sus propias características particulares. Por eso los genetistas revisamos y medimos todo: la distancia entre los ojos, el largo de las orejas, el filtrum, el perímetro cefálico, las manos, los pies, todo.
Volvamos al caso de mi paciente Daniel. Su madre tuvo un embarazo normal y Daniel tuvo un desarrollo adecuado hasta los 2 años y medio, cuando notaron que su lenguaje no iba como debería. Y fue entonces cuando lo diagnosticaron con trastorno del espectro autista nivel 1. A partir de ahí, llevó un seguimiento con terapias, neurólogo y psiquiatra. Los siguientes 10 años todo parecía ir bien. Aunque le costaba un poco socializar, Daniel iba a la secundaria con buenas calificaciones. A los 14 años, su madre observa que Daniel tenía años subiendo de peso muy rápido. Así que le realizaron estudios y encuentran un nódulo en la glándula tiroidea. Acuden con su endocrinóloga, quien tras varias pruebas diagnósticas le detecta cáncer de tiroides. Afortunadamente, Daniel recibió un tratamiento a tiempo y hoy se encuentra fuera de peligro. Pero su endocrinóloga hizo algo que nadie más había hecho. Se fijó en Daniel, no solo en su diagnóstico, sino en él, y algo le llamó la atención. Daniel tenía características físicas particulares y aunque no estaba segura si su aspecto era relevante, decidió enviarlo conmigo para una valoración. Cuando Daniel llegó a mi consulta, el antecedente de autismo y cáncer de tiroides a mí ya me estaba gritando un posible diagnóstico, pero debía asegurarme. Como a todos mis pacientes, le tomé medidas y busqué dismorfias. El patrón que encontré fue el siguiente: macrocefalia, hipertelorismo, crecimientos benignos en la piel, lunares en mucosas, manos y pies grandes. Y eso nos daba el diagnóstico clínico, un síndrome de Cowden, una condición causada por variantes en el gen PTEN, un gen que regula el crecimiento y se asocia generalmente a una cabeza grande, a un riesgo de cáncer a lo largo de la vida y autismo. Pero aquí comenzaba el reto: ¿cómo lo diagnosticamos? Muchos padres llegan a mi consultorio preguntando cuál es el estudio genético de autismo, y tengo que decirles que ese estudio no existe. Para que entiendas por qué, necesito que utilices tu imaginación. Imagina que tu ADN es una enciclopedia muy amplia con 23 pares de volúmenes, los cromosomas. Dentro de esos libros están escritas las recetas que te forman a ti, los genes. Para que una receta se pueda cocinar necesita 3 partes. Número 1, el promotor. Es como el título de la receta que dice: hey, empieza a leer aquí. Número 2, la región codificante o los exones. Son los ingredientes de la receta. Corresponden al 1 al 2% de nuestro ADN. Y número 3, la región no codificante. Es todo el relleno, las marcas, las instrucciones, espacios entre párrafos, etc. Corresponden al 98 a 99% restante, que antes creíamos que era ADN basura, pero hoy sabemos que es súper importante para que los genes se expresen correctamente. Veamos ahora las variantes genéticas. No es lo mismo una falta de ortografía que una página arrancada o duplicada, y la mayoría de los casos ocurren en regiones codificantes de los genes. Vamos a ver los 3 tipos de variantes principales y qué pruebas solicitamos para detectarlas. Número 1, las SNVs o variantes de secuencia. Son como las faltas de ortografía. Aquí en la receta, en vez de decir sal, dice cal. Cambió una sola letra, pero afecta completamente el significado. Para ver esto necesito un estudio de secuenciación, donde se lee letra por letra, que puede ser dirigido a un solo gen cuando el diagnóstico es muy claro, a un grupo de genes en un panel cuando hay varios diagnósticos que se parecen entre ellos, o si un mismo diagnóstico se asocia a varios genes distintos, o a los 20.000 genes del ADN en la secuenciación de exoma completo, cuando detectamos datos muy sutiles que no nos orientan a un diagnóstico específico. En la secuenciación de exoma completo, a veces incluso podemos encontrar nuevos genes asociados a autismo. Número 2, las CNVs o variantes del número de copias, las páginas arrancadas o duplicadas. Aquí no hay faltas de ortografía, pero puede que 5 páginas del libro falten, lo que llamamos deleción, o que sobren, lo que llamamos duplicación. La prueba más común para detectar estas variantes es el microarreglo. Esta prueba no lee letras, sino que cuenta segmentos del ADN para ver si faltan o sobran. Existen distintos tipos de microarreglos dependiendo de la capacidad que tienen para detectar deleciones o duplicaciones de distintos tamaños. Algunas de las variantes del número de copias también se pueden identificar leyendo letra por letra en un estudio de secuenciación, pero con algunas limitaciones. Número 3, número de repetidos.
Un copy-paste muy largo. Aquí una palabra se repite muchas veces más de lo que debería. Para esto, ni la secuenciación ni el microarreglo sirven bien. Necesitamos una prueba llamada PCR que cuenta palabras específicas en un solo gen. Cada una de las cientos de causas genéticas diferentes de autismo pueden presentar distintos tipos de variantes y, por supuesto, en distintos genes y cromosomas. La prueba que solicitemos va a depender de nuestra sospecha diagnóstica específica. Y en algunos casos se requiere más de un estudio genético para llegar al diagnóstico en un mismo paciente. Por esto es vital el médico genetista en el abordaje. Sé que tu cabeza ahorita puede estar dando vueltas con tantos términos raros. Exoma, de lesión, microarreglo. Es mucha información y es normal sentirse abrumado. Pero no te lo explico para que tú te vuelvas un experto en genética, ni para que sientas la presión de tener que saber cuál estudio necesita tu hijo. Esa responsabilidad es para nosotros los genetistas. Te lo cuento porque quiero darte tranquilidad. Quiero que entiendas que hay un porqué detrás de cada decisión. No estamos probando suerte, estamos trazando un camino específico basándonos en lo que hace único a tu hijo. Tu trabajo como padre es observar y amar a tu hijo, y eso lo haces mejor que nadie. El trabajo pesado de descifrar el ADN, déjanoslo a nosotros. Dicho esto, quiero que vean lo que pasó con Daniel, porque con él tuvimos que usar prácticamente todas las herramientas que les acabo de explicar. Recuerden que clínicamente el diagnóstico gritaba síndrome de Coden. Sabemos que este síndrome es complejo. En el gen PTEN pueden ocurrir faltas de ortografía, páginas arrancadas o incluso errores en las zonas no codificantes como el promotor. Así que tuvimos que escalar los estudios paso a paso para evaluar todas esas posibilidades. Como la mayoría de las variantes son del tipo SNB o faltas de ortografía, el primer estudio fue un panel de secuenciación dirigido a genes de sobrecrecimiento con macrocefalia, donde se incluye el gen PTEN. El resultado fue negativo. Al no encontrar errores de ortografía, pensamos en la siguiente posibilidad más frecuente: las CNVs o las páginas arrancadas. Como el panel de secuenciación tiene limitaciones para ver esto, solicitamos un microarreglo de alta definición para buscar si el gen PTEN se había borrado. El resultado también fue negativo. Ya habíamos revisado la receta y el número de páginas. La siguiente posibilidad era el título, las variantes del promotor del gen PTEN. Solicitamos una secuenciación del genoma completo que lee las regiones no codificantes. El resultado también fue negativo. Aquí es donde uno podría frustrarse. Tenemos 3 estudios de alta tecnología negativos. ¿Eso significa que Daniel no tiene síndrome de Coden? Para muchos, la respuesta sería que sí, pero los genetistas sabemos perfectamente que nuestro ADN es tan complejo que incluso con la mejor tecnología disponible hoy en día, todavía hay partes que no logramos descifrar por completo. Te voy a contar de otro tipo de variantes que no te he mencionado y que explica alrededor del 30% de los casos de Coden donde no encontramos nada en el ADN. Esta variante se llama metilación. ¿Recuerdan la enciclopedia? Imagina que el libro de Daniel está perfecto. No tiene faltas de ortografía, no le faltan páginas, el título está escrito perfectamente. Pero alguien le puso pegamento a las páginas. Aunque la información está ahí y está correcta, no podemos leerla, así que el gen está silenciado o apagado. A esto le llamamos hipermetilación del promotor o epimutación. El problema es que detectar ese pegamento requiere de estudios de metilación muy especializados y técnicamente difíciles, que incluso hoy en día solo se hacen en protocolos de investigación y no están disponibles para uso clínico rutinario. Por eso no pudimos realizarlo en Daniel. Así que a pesar de tener 3 pruebas negativas y al no poder analizar la metilación, el diagnóstico clínico de Daniel se mantiene. Yo sigo tratando a Daniel como un paciente con síndrome de Coden. ¿Y para qué sirve tener un diagnóstico a pesar de no haberlo confirmado? Sirve para anticiparnos y protegerlo, porque como te mencioné antes, sabemos que los pacientes tienen un riesgo aumentado de cáncer a lo largo de toda su vida, y no solo de tiroides, de colon, riñón, piel y otros.
Gracias a este diagnóstico clínico, Daniel tiene un calendario estricto de revisiones médicas distintas, previniendo complicaciones antes de que aparezcan. Y quiero aclarar que el riesgo de cáncer no aplica para todos los diagnósticos. Cada síndrome genético tiene sus propios riesgos y su propio plan de vigilancia. En otros diagnósticos, puede ser que el órgano más afectado sea el corazón y nuestra prioridad sea solicitar evaluaciones por cardiología periódicas. En otros, el riesgo principal puede ser la epilepsia o las alteraciones de la vista, por lo que el seguimiento incluye un electroencefalograma programado o evaluaciones por el oftalmólogo. No se trata de llenar al paciente de estudios porque sí, se trata de saber exactamente qué órgano vigilar y cada cuánto tiempo. Pero hay otra utilidad que es igual de importante. A veces nos ayuda a traducir lo que el paciente no puede decirnos. Imaginen a un niño con autismo sindrómico que es no verbal. De repente, el niño empieza a estar muy irritable, se golpea la cabeza o llora todo el día y no puede dormir. Se pudiera pensar que es una crisis conductual y solo es parte de su autismo. Pero si yo sé que su diagnóstico es, por ejemplo, síndrome de Sotos y puede estar asociado a escoliosis o una desviación de la columna, sé que esa irritabilidad es posible que se trate de un dolor de espalda. El niño no tiene las palabras para decirme me duele aquí, pero su diagnóstico genético me da el mapa para saber dónde buscar y tratar la causa física en vez de solo querer tratar la conducta. El objetivo de confirmar una causa genética no es poner una etiqueta, es tener un manual de instrucciones personalizado para cuidar mejor a ese ser humano. Ahora, soy muy consciente de que no siempre es fácil cubrir todas las necesidades de un paciente con autismo, pero tener una guía genética es muy útil para priorizar esas necesidades. Afortunadamente, Daniel contaba con un seguro de gastos médicos que cubrió todos esos estudios. ¿Cómo lo logramos? Justificando cada paso con informes médicos detallados. Parte de mi trabajo no es solo ver al paciente y diagnosticarlo. Los médicos genetistas funcionamos como puente entre el paciente y otros especialistas, centros de investigación, el seguro médico o incluso asociaciones sin fines de lucro. Sabemos que muchas condiciones genéticas son enfermedades raras o poco frecuentes. Es humanamente imposible que todos los médicos dominen las más de 7,000 condiciones genéticas que existen. Por eso, cuando yo entrego un informe a un pediatra, un gastroenterólogo o un dermatólogo, no solo les doy un diagnóstico, le entrego una hoja de ruta, le digo, este es el diagnóstico, esto es lo que hay que vigilar y estas son las guías internacionales que existen. Este resumen se convierte en una herramienta que permite activar un plan personalizado y multidisciplinario. En el caso de Daniel, ese papel fue la llave para que su seguro entendiera la necesidad y para que su equipo médico supiera exactamente qué buscar, aunque antes nunca hubieran visto un caso de Coden. El caso de Daniel es la prueba de que el autismo puede ser solo la punta del iceberg. A pesar de que su cabeza siempre fue grande, pasó 10 años desapercibido hasta que apareció el cáncer. Por eso la recomendación médica actual es muy clara. Todos los niños y niñas con diagnóstico de autismo deben tener al menos una evaluación por un médico genetista, que somos los expertos en dismorfología. No siempre vamos a pedir estudios de ADN. Lo más importante es buscar estos datos de alarma que nos sugieren que deberíamos pedir un estudio de ADN. Si crees que esta información puede marcar una diferencia, te pido un favor. No te la quedes. Compártela con otros padres, con tus grupos de apoyo o incluso con el pediatra de tu hijo. La genética médica avanza muy rápido y el conocimiento no sirve de nada si se queda en los libros. Su verdadero poder está cuando llega a las familias que necesitan esa información para tomar decisiones a tiempo. Si te has quedado con dudas o si tu historia se parece a la de Daniel, déjame en los comentarios, los estaré leyendo todos. Soy la doctora Yesenia Coronado, especialista en genética, y en el próximo video cerraremos esta serie hablando del asesoramiento genético. Te voy a platicar cómo un diagnóstico no solo ayuda al paciente, sino que puede ayudar a diagnosticar a otros familiares y también tomar decisiones de vida informadas. Nos vemos en el próximo video.